Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar hablando esta noche de lo que es la atención integral en pacientes con VIH, ¿no? Miren, la norma técnica de VIH es la que se aprobó en el año 2020, que es aprobada por DIGEPS, la norma técnica 169 de MINSA. ¿Ya? En base a esa norma técnica es que nosotros vamos a desarrollar la clase relacionada al tratamiento y el manejo de paciente con VIH, ¿no? Cuando nosotros estamos abordando la etapa adulto, dentro del paquete hay una parte donde se menciona la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y por qué es importante mencionar? Y acá voy a hacer un poco la introducción. Vamos, a ver, déjenme, quiero ver el temario exactamente, en qué parte mencionan. Ya, miren, lo mencionan en el cuidado integral donde dice atención integral de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y ahí está VIH, hepatitis. Miren, cuando nosotros manejamos el adulto que está considerado desde los 30 años hasta los 59 años, ¿no? De los 29 años hasta los 59 años ya se considera adulto. Entonces, aquí dentro de esta etapa, sobre todo en los varones, en nuestro país existe un riesgo muy alto de padecer infecciones de transmisión sexual, ¿no? Llámese todas las que conocemos. ¿Por qué existe el riesgo en esta edad, ¿no? Es por justamente las conductas sexuales desordenadas, ¿ok? Entonces, aquí nosotros nos vamos a basar más que todo en la prevención, ¿sí? Las enfermedades de transmisión sexual llamadas también ETS, también se les conoce a veces como ITS, son las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Son enfermedades que son causadas ya sea por bacterias, puede ser por virus, como el caso del VIH que vamos a ver ahora, es causada por virus, ¿ok? Entonces, hay enfermedades que son causadas por bacterias, por virus, por hongos también, ¿sí? Por hongos o parásitos a veces que se contagian. Siempre la transmisión va a ser vía sexual. Puede ser a través de los genitales, ¿no? Vaginal, anal u oral, cuando hay unas prácticas sexuales que generan más riesgo de este tipo de transmisión, ¿no? Como el sexo oral, el sexo anal y otros, este, de prácticas que deforman en realidad lo que viene a ser la sexualidad y que terminan predisponiendo al paciente a estas enfermedades y que muchas veces uno no lo sabe, ¿no? Y que yo incluso he conocido personas muy profesionales, dos que practican este tipo de situaciones que al final terminan con un herpes terrible en la boca o con enfermedades. Yo he tenido de cerca un compañero en la Universidad del Pacífico que estudia conmigo con VIH, por ejemplo, ¿no? Por conductas sexuales de riesgo. Entonces, esas conductas nosotros tenemos que ir abordándolas em, desde que nosotros abordamos al paciente. Desde allí nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Tener ese cuidado. Ahora, cuando nosotros abordamos a estos pacientes, vamos a priorizar el tema de la prevención primero, ¿no? Primero de la promoción, si es un adulto sano, un adulto que está pues ya tiene su pareja estable, ¿no? Vamos a promover el cuidado de que continúe esas prácticas adecuadas dentro de su vida sexual, dentro de su vida amorosa, de su vida conyugal. Pero si detectamos un adulto con riesgo, tenemos inmediatamente que prevenir. Miren que existen más de 30 tipos diferentes de enfermedad de transmisión sexual y que afectan a millones de personas, tanto en las Américas, con graves consecuencias, como por ejemplo infertilidad. Muchachos, las enfermedades de transmisión sexual te llevan a infertilidad.
Complicaciones en el embarazo. Cuando tú quieres salir embarazada, ya no puedes. O, o tuviste una vida sexual muy desordenada que cuando ya sales embarazada vas a presentar complicaciones. Y sobre todo vas a tener mayor riesgo de VIH. Hay ETS que son curables y hay otras que ya no. ¿Ok? Entonces aquí sí va a ser más que todo una conversación antes de pasar al tema de fondo que es VIH. Aquí vamos a tener, por ejemplo, algunas que son causadas por bacterias o por parásitos y que si nosotros las tratamos a tiempo, si las tratamos con antibióticos, se van a curar, ya, pero sí se detectan a tiempo. Por ejemplo, ¿cuál? La clamidia. La clamidia que va a ser causada por la clamidia trachomatis. ¿No? Que normalmente no tiene síntomas. Miren que no tiene síntomas, pero te provoca una EPI. En el caso de las mujeres, termina provocándote una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria. Esa es una de las enfermedades que sí tiene cura si la detectas a tiempo y que tienes que hacerle un seguimiento constante para evitar que se complique. Y cuando te empieza a provocar esta enfermedad, tú vives inflamada, con inflamaciones, 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 pero a la larga terminas malogrando los riñones, porque esta enfermedad sube y te causa la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Esta, en el caso de la clamidia, que estamos hablando de la clamidia, vamos a encontrar, por ejemplo, qué cuidados debe de tenerse, ¿no? En el caso de una enfermedad causada por clamidia. Aquí en el caso de la clamidia, básicamente es llevar el antibiótico, que sea efectivo, que prevenga complicaciones y que nosotros hagamos como profesionales de salud el eco para llevar medidas para evitar la reinfección, porque puede reinfectarse. Entonces aquí es clave primero completar el tratamiento. Y también decirle a la pareja, mira, ¿sabes qué? Yo he tenido o tengo clamidia y estoy en tratamiento, entonces seguramente que tú también lo tienes, o sea, eso es lo más común. ¿Cómo curas la clamidia? Con antibióticos, por ejemplo, ¿qué antibiótico se usa acá en la clamidia? La citromicina, que es una dosis única, o también usas doxiciclina por 7 días. em, y normalmente, en el caso de las embarazadas, sí, de preferencia se usa por seguridad la acitromicina, ¿ya? En el caso de las embarazadas. Y sobre todo aquí en las embarazadas sí hay que evitar la toxicilina entre el segundo y tercer trimestre, ¿no? Bueno, en el caso de la clamidia también es importante abstenerse de tener relaciones sexuales hasta 7 días después de de iniciar el tratamiento. Ya, eso con la clamidia. Eh, o hasta que los síntomas desaparezcan completamente y que la pareja también se trate, ¿sí? Hay que decirle, como les dije a las parejas, que se hagan la prueba y completar todo el tratamiento antibiótico, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer pruebas de control después de un mes, ¿no? Para ver, sobre todo en el caso de las mujeres, para evitar lo que les digo, la EPI. Otra enfermedad que también es conocida y que seguramente ustedes lo han escuchado antes de pasar al VIH, la gonorrea, que lo causa la Neisseria gonorrheae, ¿no? Esta también es tratable con antibióticos. Generalmente acá se usa la ceftriaxona. Normalmente cuando dicen me han quemado los hombres cuando van a los prostíbulos, cuando tienen estas conductas de riesgo, ¿no? La gonorrea. Em, ¿qué puede causar, ¿no? En el caso de la gonorrea. En el caso de la gonorrea, más que todo, tenemos un momentito. Miren, acá básicamente también es antibiótico, pero es inmediato, ¿ya? ¿Por qué? Porque la complicación de la gonorrea sí te lleva a una infertilidad. ¿No? O una diseminación, y acá también hay que prevenir la reinfección notificando a las parejas, ¿ya? Eso es muy importante, notificando a las parejas. Hay que abstenerse también hasta que te confirmen que estás curado, porque también es una enfermedad que lleva tratamiento largo por 7 días. Generalmente es una inyección única de ceftriaxona, ¿no? Que la combinan con doxiciclina vía oral. Entonces, si es que no, se descarta la clamidia.
Ahora, en casos resistentes, cuando ya no es viable la inyección, acá sí se puede considerar la cefixima oral, ¿no? Con acitromicina, bueno, van dando otros medicamentos, pero sobre todo acá hay que abstenerse después, por lo menos 7 días después del tratamiento hay que abstenerse hasta que los síntomas desaparezcan o la pareja se trate. También hay que notificar a las parejas. Bueno, lo importante aquí es usar el preservativo siempre. Eso nos va a llevar a riesgo. Aquí generalmente esto pasa cuando, por ejemplo, vamos a, a los prostíbulos, ¿no? O las parejas, em, constantemente cambiar de pareja sexual también te lleva a esto. Bueno, aquí en el Perú también hay guías clínicas, ¿ya? Otra enfermedad que también es curable, miren que estoy hablando de las curables, llamamos clamidia, gonorrea, la sífilis. La sífilis sí es bacteriana, también va básicamente antibiótico. Acá sí la sífilis tiene, ¿cómo se llama? Progresión, ¿ya? Lleva a etapas progresivas, curables en fases tempranas, así que mucho cuidado ahí, ¿no? Y la tricomoniasis, que es causada por las tricomonas vaginalis, ¿no? Que es común, manejable con el metronidazol. Ahora, ¿cuáles son las incurables? ¿No? Las incurables, por ejemplo, que no se curan, pero se controlan con tratamientos para reducir la transmisión, los síntomas, van a ser el VPH. Ahora tenemos la vacuna, ¿no? Eh, que el VPH va a causar a veces verrugas genitales y también hay riesgo de cáncer cervical. Lo otro es la herpes genital, que también es causada por el virus de herpes simple, el VHS, que provocan ampollas recurrentemente, ¿no? Acá hay que, es viral, es viral. Como ven, el VPH también es viral, ¿no? Y el VIH-Sida, que ataca el sistema inmune y que es manejable pues con antirretrovirales, eso lo vamos a ver ahora. Y finalmente la hepatitis, que sí puede prevenirse con la vacuna, porque la hepatitis B puede afectar al hígado, ¿ya? Aquí hay que básicamente considerar esto y hay que tener mucho cuidado con el hígado en las personas, ¿ya? Entonces, em, vamos a ver ahora lo que es este VIH primero para poder desarrollar la guía técnica, ¿ok? Miren, la norma técnica de VIH es la 169, aprobada en el 2020. Entonces, vamos a ver acá algunos aspectos generales de la norma técnica. En primer lugar, la finalidad es contribuir a la reducción de la morbilidad, ¿no? Y de la mortalidad en adultos y que viven con el, ¿no? Lo primero es prevenir la mortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué prevenir la mortalidad? Porque ustedes saben que el VIH va a tener diferentes complicaciones, ¿no? Entonces, si nosotros no mejoramos, no le damos calidad de atención, no evitamos que el paciente se complique, entonces muy difícilmente el paciente no se va a complicar, ¿no? Entonces, aquí lo prioritario es que cumple el tratamiento, que el paciente haga seguimiento y vamos a ver algunos aspectos que la norma técnica aborda, ¿ya? Entonces, el objetivo de la norma, a ver, bien, el objetivo general entonces es estandarizar los procedimientos para poder atender de manera integral al adulto con VIH, ¿no? Sobre todo en todos los establecimientos a nivel nacional, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la norma? Miren que la norma va a contemplar el tema del tamizaje, el tema del diagnóstico precoz, ¿sí? Porque con un diagnóstico precoz nosotros vamos a poder a tiempo
atacar algunas complicaciones y evitar que el paciente llegue incluso a fallecer, ¿no? Miren que este joven que les comento era, en verdad es joven, ¿no? Pero se ha contagiado por una, bueno, por un desorden que él mismo decía y todo, pero estuvo hospitalizado incluso por neumonía, ¿no? Entonces, miren cómo si no nos cuidamos, nadie lo va a hacer. Así que el paciente también tiene que empezar a tener la responsabilidad de cuidarse y la responsabilidad de seguir el tratamiento, ¿ya? Eso es lo primero, la responsabilidad, el compromiso del paciente para seguir el tratamiento y para poder contribuir a seguir los procedimientos que la norma indica, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de los objetivos específicos de la norma va a establecer, la norma va a establecer procesos de tamizaje, de diagnóstico precoz y simplificado. Ahora es más fácil poder manejarlo a tiempo, ¿no? Y de manera simplificada. Ahora hay un tratamiento más oportuno, hay más oportunidades. Antes esto era más difícil, ¿no? Cuando recién, yo me acuerdo en el 99, cuando recién se hablaba del VIH, uno era como un tabú hablar del VIH. Yo me acuerdo en el 99 cuando estábamos viendo en ese tiempo Risas y Salsa, ¿no? O Le echó la chabuca, creo, no me acuerdo. Y sale Ernesto Pimentel a hablar, ¿no? De su enfermedad. Era uno de los primeros casos en el país, imagínense, ¿no? Esos años. Entonces, hoy por hoy ya es muy común ver este tipo de diagnósticos en personas jóvenes, incluso, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta el tema del tamizaje temprano, ¿sí? Esto es lo más importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de por ejemplo, los criterios del monitoreo del seguimiento, ¿no? La norma también pretende actualizar los criterios, ¿no? Actualizar los criterios de qué? Los criterios del inicio del TARGA o del tratamiento antirretroviral, así se llama. Cuando ustedes vean en el examen, de repente les viene algo como TARGA o TAR, es el tratamiento antirretroviral al que se está refiriendo aquí la norma técnica, que es el tratamiento este, para el VIH antirretroviral, ¿ya? Ahora, em, no solamente hay que actualizar los criterios del inicio del tratamiento y estandarizar los esquemas de tratamiento. Entonces, la norma técnica busca esto para reducir el riesgo de falla terapéutica y la resistencia a los antirretrovirales. Así como tenemos actualmente una norma técnica de tuberculosis, también tenemos una norma técnica de VIH y constantemente se está investigando, se está haciendo algunos cambios, algunas actualizaciones porque estos medicamentos a veces generan resistencia y es más cuando el paciente no lo consume, cuando el paciente no toma el medicamento completo o el tratamiento no lo termina, entonces es allí donde se generan estas dificultades, ¿no? Por eso es que, al igual que la tuberculosis, a veces este tema del VIH va de la mano generalmente con la tuberculosis, porque los pacientes con VIH terminan haciendo cuadros de TBC por su misma inmunidad, ¿no? Por todo lo que implica, lo que acarrea el VIH, terminan con este tipo de diagnósticos. Entonces hay que estar constantemente monitoreando, evaluando para que el paciente cumpla su tratamiento. ¿Ok? Bien, entonces ese es otro de los objetivos. El otro objetivo es facilitar el acceso a los medicamentos antirretrovirales en dosis fija combinada, así como al tratamiento para las enfermedades oportunistas. Por ejemplo, una de las enfermedades oportunistas es justamente la TBC, ¿no? La TB, la neumonía son enfermedades oportunistas. Ahorita vamos a ver en qué consiste
enfermedades oportunistas, pero básicamente queremos que 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 las personas, ¿no? Que los pacientes que viven con VIH tengan ese acceso a los medicamentos. Hace poco, el año pasado, me parece, estuvieron los colectivos, los lobbies, ¿no? LGTB y todos ellos pedían, ¿no? Porque en el ministerio se había desabastecido el tema de los antirretrovirales, ¿no? O no habían, no estaba el esquema completo. Entonces, todo eso, quiera que no, bueno, a ellos les afecta, de repente para nosotros, ¿no? Bueno, tienen que esperar, sí, pero para ellos esas pepas son las que les da vida, algo así, ¿no? Algo así decía este compañero. Entonces, un poquito siendo empáticos, en verdad, sí, pues ellos necesitan ya les tocó, ni modo, ya hay que asumir, ok, errores, lo que sea, pero sí necesitan estar constantemente consumiendo sus medicamentos, ¿no? Porque entonces la idea es poder facilitar ese acceso. Otro objetivo de la norma es establecer las pautas para la referencia y la contrarreferencia, así como en el caso de acompañamiento o seguimiento de casos, ¿ya? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo nosotros vamos a referir a un paciente? ¿Cuándo lo vamos a referir? No siempre referimos, entonces ya, ok, pero ¿cuándo sí debemos referir al paciente? Eso también es importante. Saberlo, conocerlo y cuál va a ser ese manejo, ¿no? Eso también. Otro objetivo es fortalecer el suministro oportuno de los productos farmacéuticos y reactivos de laboratorio, así como los flujos de muestras para el diagnóstico, el monitoreo de los casos, también que es importante, ¿no? Y finalmente, fortalecer el sistema de registro, información, evaluación, seguimiento de las actividades que se realizan para brindar la atención integral, ¿ya? Entonces, básicamente va a ir por ahí nuestra finalidad de la norma. Miren, dentro de la norma técnica se ha especificado algunas condiciones, ¿sí? Algunas condiciones generales para que se aplique con los pacientes, ¿ya? En este caso. Entonces hay que considerarlo también. Primero, de la confidencialidad. Ese es un tema que sí o sí necesita ser confiable. eh, Tenemos que darle esa tranquilidad a los pacientes de estar o de tener personal en el que se pueda confiar, ¿ya? Luego vamos a ver, por ejemplo, que hay que proteger los datos de personales de salud también, personales en salud, perdón, los datos del paciente, ¿no? Los datos del paciente. Miren que en España, este es algo, en España, por ejemplo, cuando uno va a atenderse, si tú quieres, no colocas o coloca, ahí en España los pacientes tienen acceso a su historia clínica virtual y a todos los paquetes virtuales que hay, ¿no? Entonces, si el paciente no quiere que se divulgue alguna información, tienen la autoridad, ¿ya? Tienen la autoridad de bloquear ese campo, ¿no? Y uno puede decir, pero yo soy el médico, yo tengo que saber. No, pero no quiero que ese dato se muestre. Entonces, cuando el médico ingresa a la historia clínica, de repente no necesariamente va a encontrar su diagnóstico de VIH. O sea, y sí, y lo pueden hacer, ¿no? Porque allá prima mucho el tema primero de los derechos, em, de la protección de datos sensibles, ¿no? Entonces yo la verdad cuando escuché esto me quedé un poco como que sorprendida y la misma secretaria de Gobierno Digital nos decía, sí, aquí el paciente puede decidir eso, ¿no? Entonces, para ellos es un poco también como que, pero deberían saberlo todo, si es una historia clínica, sí, pero acá se prioriza mucho ese tema, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad de datos, por ejemplo. Luego vamos a ver eh, en el caso del Perú,
vamos a tener los resultados de las pruebas de VIH y la información sobre la causa de transmisión siempre van a ser de carácter confidencial, ¿ya? ¿Qué pasa? Tú al paciente le das la noticia en un ambiente privado, ¿sí? En un ambiente privado, siempre cuidando el tema de la confidencialidad, ¿ya? A nadie pues le gustaría que estén sabiendo su diagnóstico, ¿no? Aparte que muchos pacientes tienen diferentes reacciones, así que eso también hay que cuidar, ¿no? Yo me acuerdo muy clarito, me acuerdo de un paciente, se me fue su nombre ahorita, pero este paciente fue diagnosticado de VIH, o sea, él primero se negaba. No quería hacerse la prueba, no quería hacerse la prueba, y tanto que nosotros le hemos insistido, ¿por qué? Porque él ingresa al programa de TBC, ¿no? Entonces, al ingresar al programa de TBC, este señor, mire que tiene que hacerse. No, que yo para qué, señorita, no, que esas... Y bueno, igual la norma técnica indica, todo paciente que ingresa al programa de TB tiene que hacerse sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya lo hemos convencido todo, y al final el paciente ingresa y dice, ya, bueno, señorita, tanto que me insisten, me voy a realizar la prueba. Estábamos en el centro de salud, cuando de pronto em, me acuerdo que el paciente llega, ¿no? Se hace la prueba y ni bien nosotros estábamos conversando con él esperando el resultado, entre que levantamos la mirada y la bajamos a ver el resultado, sale la otra raya. Él dice, ya ve, no tengo nada, y cuando nos agachamos ya estaba la otra raya ahí. Y era prueba rápida, o sea, imagínense, ¿no? Y el paciente agarró, nos quedó mirando como que asustado, como creo que él ya sospechaba eso. Y nosotros le dijimos, o sea, salió positiva, señor. Entonces, el paciente poco más nos empujó, salió gritando, de que están locas ustedes, qué cosa les pasa. Uy, no, nos dijo de todo en la puerta, ¿no? Se fue tirando la puerta, me acuerdo. Y bueno, fue su reacción, o sea, y tú no sabes cómo va a reaccionar. Cada paciente reacciona diferente, ¿no? Entonces, miren, eso para que les quede de experiencia, ¿no? Y al paciente le dimos en un ambiente confidencial, pero fue él el que salió gritando, pateó la puerta, creo, ya no, ya ni me acuerdo, pero esa fue su reacción, pues, ¿no? Esa fue su reacción y cada persona reacciona de manera diferente. Entonces, siempre se va a dar de manera confidencial. Y los resultados, ¿ya? Si alguien quiere saber estos resultados, solo pueden ser pedidos por el Ministerio de Público o el Poder Judicial, ¿no? Pero el diagnóstico, no, solamente puede ser revelada a un tercero con autorización expresa. O sea, si el paciente quiere, lo revela. ¿Sí? Pero tenemos que tener una autorización expresa. O sea, no es que nosotros vamos a ir y vamos a divulgar. Eso es muy importante que todos nosotros sepamos, ¿ya? No es solamente, ya tiene VIH y ya lo divulgo y no, no, es solamente con autorización expresa. Igual, ¿no? Necesitas una orden del Poder Judicial, por ejemplo, para poder divulgar el resultado, o sea, para que entregues la copia de historia clínica donde diga que tiene VIH, pero no, se cuida mucho esa sensibilidad, susceptibilidad del paciente por todo tema ahora que hay, ¿no? De los LGTBs, hay mucho paciente con este tipo de diagnósticos y la mayoría, bueno, pues, sale positivo, ¿no? Entonces, solamente el Ministerio Público o el Poder Judicial nos puede solicitar ello, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, luego vamos a ver otro punto importante, es la cultura y del respeto y el trato digno. ¿Qué nos dice la cultura del respeto y el trato digno? Aquí hay que considerar em, que todos los establecimientos deben respetar este tema, ¿no? No se trata de burlarse, ¿no? Ni tampoco se trata de tratar mal, de mirar mal, No, acá hay que tener tolerancia, mucha paciencia, ¿ya? Mucha paciencia con el paciente, porque como les digo,
no es fácil, no es bonito, ¿no? Y a cualquiera, ojo, uno puede ser muy de su casa, pero a veces las circunstancias que ocurren, ¿no? Yo he tenido amigas, personas que han sido contagiadas por el esposo y nunca se imaginaron, pero así ha pasado. Entonces, con mucha prudencia siempre hay que cuidar el manejo de los pacientes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, siempre contrato digno con ese enfoque de género. Ninguna persona puede ser excluida de la atención. O, no, es que él tiene VIH, yo no lo quiero atender. No, todos contrato digno, con el mismo respeto de siempre, con que atendemos con todo paciente igual, ¿no? Ya, eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué más encontramos? Que en comunidades indígenas, acá sí hay que adecuarse, sobre todo en las culturas indígenas a veces es más fácil encontrar este tipo de diagnósticos, ¿no? Porque ahí reina mucho lo que es la promiscuidad. Entonces ahí, ojo con eso, ojo ahí, ¿no? La promiscuidad, el número de parejas, todo eso los hace más, con más riesgo a padecer esta enfermedad. Así que también con mucho tino, con mucho, con mucha empatía, pensaría yo, ¿no? Porque a veces también en las comunidades, ya sabemos, por ejemplo, la comunidad Wajún es muy promiscua, ¿no? Es algo que ya se conoce de años, se sabe cómo se vive ahí, entonces ya está a veces de más poner nuestras opiniones, nuestras percepciones, cuando en verdad ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que de qué lado están, o sea, cuál es el comportamiento, la conducta de riesgo, y seguimos a veces, ¿no? Queriendo ahí opinar. Ay, señor, pero ya la comunidad es así. Ahí ¿cómo les llaman? El aguajún, pues, ¿no? En la comunidad aguajún, por ejemplo, el apu. El apu es el hombre que está con varias jovencitas, ¿no? Y todas son sus mujeres, y bueno, ya están acostumbradas así y así se vive allá, ¿no? Entonces ya opinar de más, ya. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer más bien es, ¿cómo se llama? Adecuarnos al momento de la atención. Vas a tener que adecuarte a poder atender según sus costumbres, según sus creencias, ¿sí? Eso es muy, muy importante en este caso, ¿ya? Luego vamos a ver qué más tenemos. En comunidades indígenas tenemos que adecuarnos a través de este enfoque de interculturalidad. Recuerden que los paquetes de atención, en el caso de tanto de adulto, niño, adolescente, que nosotros no sé si con ustedes hemos visto estos paquetes, siempre, siempre han considerado como un principio orientador el enfoque de géneros, ¿ya? El enfoque de género y el enfoque intercultural. Así que eso lo vamos a tener en cuenta siempre. Tenemos que el respeto, el enfoque intercultural, respetando las culturas de las personas, las costumbres, además, no solamente es las costumbres, para tenerlo en cuenta, por favor, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a atender a la persona con VIH? ¿Qué es lo que espera la persona de nosotros y qué tenemos que nosotros darle, ¿no? ¿Qué tenemos que brindarle? Entonces, aquí es muy importante. em, Considerar lo siguiente. Aquí vamos a ver que el diagnóstico siempre, tanto el tratamiento, el diagnóstico y todo lo que implica este tema del VIH es gratuito, ¿ya? Es gratuito. Para eso el Ministerio de Salud destina un presupuesto para para esta causa. Es gratuito, ¿ok? Ahora, en cuanto al Estado, el Estado garantiza este derecho y toda persona que se diagnostica por primera vez debe realizar una consejería después de la noticia. O sea, siempre tiene que buscarse ese espacio. Con ese paciente que salió corriendo,
nosotros le hemos dado unas horas, ya no regresó, hemos llamado a su casa y hemos podido conversar con su familiar. Hemos podido conversar con su familiar, nos pidió disculpas. El Señor Jesús, ya me acordé, Señor Jesús se llamó. Que después nos hizo, me acuerdo, nuestro marco de periódico mural. Él era carpintero, miren, y nos hizo nuestro marco, todo, ¿no? Muy, muy, muy linda persona. El Señor, pero lamentablemente pues con su VIH. Entonces, toda persona que es diagnosticada por primera vez debe recibir esa consejería post-test, ¿no? Que va a incluir el soporte tanto emocional, porque imagínense cómo se siente, y también debe asegurarse la vinculación a un establecimiento. O sea, te diagnostico acá, yo te voy a ubicar de acuerdo a tu jurisdicción. Mira, te corresponde tal establecimiento y yo coordino para que allí se te dé el tratamiento. De repente no perteneces a mi establecimiento, pero acá se te diagnosticó. Entonces te voy a vincular con otro establecimiento, donde te corresponda, donde te brinden tu TAR. La, la atención del adulto, ¿sí? Cuando llega el adulto ya con este diagnóstico, siempre el equipo que va a estar a cargo no solamente es un personal, o no es solamente la enfermera, el médico, sino es un equipo multidisciplinario, ¿ya? Que está capacitado, que está entrenado para atender este tipo de casos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el médico infectólogo o el médico cirujano que esté capacitado. Él va a ser el encargado de hacer el seguimiento clínico, así como cuando hay un paciente oncológico, tú tienes tu oncólogo clínico, ¿no? Y en este caso es el médico clínico, el médico infectólogo, que le va a brindar ese inicio, ¿no? Del tratamiento antirretroviral y el seguimiento de los casos, de acuerdo a los criterios definidos en esta norma, ¿no? Ahora, es responsabilidad del equipo hacer seguimiento de los pacientes con VIH, porque hay algunos que están con TAR y otros sin TAR. Entonces, hay que dar continuidad de su atención al establecimiento, en el establecimiento de salud, pero hay que estar monitoreando si están con tratamiento o si están sin tratamiento. Ahora, la educación en pares, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque van a apoyar de alguna manera al equipo multidisciplinario en la consejería del soporte, ¿no? Para fortalecer más que nada la adherencia, la vinculación, el seguimiento de los casos. Ahora, ¿qué sobre el equipo multidisciplinario? Miren, está conformado por el médico, la enfermera, la obstetra, el psicólogo, la trabajadora social, el químico farmacéutico, el profesional de laboratorio y otros profesionales también de la salud, ¿no? Que tengan vinculación. Acá, por ejemplo, no está el psicólogo. Ah, sí, sí está. El psicólogo es muy importante, ¿no? Que va a brindar ese soporte psicológico frente a este tipo de casos. Entonces, cuando nosotros abordamos en equipo, porque es importante el abordaje multidisciplinario, ¿no? A veces nos hemos concentrado en atender solamente, ay, yo como médico atiendo ya, chao, no, nada más, no tengo nada más que ver. Eso lo ve la enfermera o eso lo ve tal. Acá es muy importante que todos podamos estar conversando sobre el paciente, todos, ¿no? Entonces aquí en los establecimientos, el abordaje va a permitir que todos con sus competencias, con sus capacidades, aborden al paciente y por lo tanto, al abordarlo de manera multidisciplinaria, voy a poder em, lograr esa atención para los pacientes con VIH de manera integral, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, en los establecimientos del primer nivel de atención, en los que no es necesario. En los establecimientos del primer nivel de atención, en donde sí o sí tú le vas a dar el TARGA o el TAR, ¿no? Aquí el equipo multidisciplinario va a estar siempre conformado por un médico y por los demás profesionales que hemos mencionado, y además tiene que haber un personal capacitado, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad del establecimiento de salud y de los recursos humanos, ¿ya? Mm, ujú, ujú.
Ahora, en cuanto a prevención, ¿no? En el examen te van a preguntar más que todo prevención y promoción. En cuanto, ¿no? Al VIH, vamos a tener primero la consejería. La consejería en VIH es una actividad, ¿en qué nos ayuda la consejería? La consejería nos ayuda. Entonces, la consejería es una actividad que nos va a permitir, miren esto tan importante, identidad, identificación y vinculación. Cuando tú abordas al paciente y le brindas esa confianza, le brindas esa empatía, porque ellos necesitan mucha empatía. Imagínense si este paciente que les cuenta el Señor Jesús nos empujó, pateó la puerta, se fue gritando, o sea, imagínense si nosotros nos hubiéramos ponido a decir, Señor, ¿qué cosa le pasa? Y a gritar. O sea, es una reacción, hay que entender, hay que tener empatía, ¿no? Entonces, la consejería es muy importante porque nos va a permitir vincularnos a este servicio, ¿no? En un momento, en un primer momento, el paciente puede reaccionar así. Miren, el día siguiente vino con su hermana, nos pidió disculpas, nos dijo, sí, señorita, me he equivocado, yo la verdad no lo puedo creer. O sea, es una manera de reaccionar y también de asimilarlo, ¿no? Entonces, el que tú le des consejería te vincula a él, porque estás dándole como un acompañamiento, permites que el paciente abra su corazón, que en ese momento te hable, te cuente, te diga, ¿no? Entonces la consejería en VIH es clave, clave, clave. Y no solamente lo tiene que dar el psicólogo, o sea, a veces tergiversa la idea, no, es que yo soy psicólogo y yo le doy la consejería, yo le doy perdón, el apoyo mental, el apoyo, sí, psicológico, puede ser todo. Pero es que enfermería a veces pierde campo, ¿no? Y enfermería dice, a ver, el paciente llega, dice, señor, tome ya muy bien, ¿cómo se encuentra? Bien, ya listo, firme acá, chao, cuídese. O sea, tampoco se trata, nosotros tenemos que ser muy empáticos, tenemos que ser muy, muy cálidos en nuestro trato, ¿no? Muy, muy, ponernos en el lugar, ¿no? Creo que esa es la palabra correcta, es la empatía acá, y eso es lo que nos falta mucho a nosotros los enfermeros. Cuando hablar de la empatía y de todo es muy bonito, pero cuando se trata de estar ahí con el paciente y nos sentimos estresados, porque yo también he estado en la parte hospitalaria, ¿no? O en las estrategias, cuando esas estrategias es más estresante todavía porque los pacientes van, vienen, ¿no? Y de verdad que nunca, no hay forma de acabar. em, Aquí sí es importantísimo, importantísimo ese trato, ¿ya? El que sepas de verdad ponerte en los zapatos del paciente, porque de verdad se necesita em, generar ese vínculo, y ese vínculo se genera cuando sabemos ser empáticos, ¿ok? Entonces aquí tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos bastante trabajo nosotros como enfermeros y está bien, el psicólogo le brinda ese apoyo psicológico, ¿no? Porque para eso ellos han estudiado. Pero no, eso no quita de que tú no lo puedas hacer en el consultorio de enfermería. Que cuando esté tomando el medicamento le digas, cuéntame, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes, señor? Y de repente empieza a llorar, ¿no? Y solamente quería que lo escuchen. Señorita, mire que yo, ¿por qué? Porque en el fondo estas personas se han contagiado por una conducta de riesgo, se han contagiado porque en el fondo se sienten vacíos, porque buscaban ese amor equivocado en tantas personas, en este vicio, en esta adicción por la sexualidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, finalmente es eso. Entonces, antes de que tú le tomes la prueba, tienes que darle una consejería, se llama la consejería pretest, ¿no? Que debe ser brindada por el personal de salud. Debe ser una consejería pretest donde normalmente tú puedes coger a los consejeros de pares, porque tenemos a veces el apoyo de estos consejeros de pares que los capacitamos, ¿no? Tú coges a líderes, por ejemplo, los agentes comunitarios nos pueden ser una gran ayuda, tú los capacitas en VIH y ellos te ayudan a dar la consejería, ¿no? O puede ser de que juntas a varias gente, a varias personas y les das la información de manera grupal.
¿no? Le haces una charlita, ¿no? Por ejemplo, en el Seguro Social, cuando fui para dar a luz y tenía que pasar igual por la prueba de VIH, la enfermera lo daba siempre en grupo. Ella decía, todos los días de 8 a 9 yo doy la charlita. Así que vienen los que quieren, ya. Y así pueden ser charlas grupales, pueden ser sesiones educativas o un video informativo, ¿no? Fichas de autoevaluación, de riesgo, ya queda a la creatividad de uno. Pero la idea es poder tener ese momento de explicarles de qué se trata y por qué, o sea, la importancia. No solamente es de que, ya rápido, tomen la prueba. No, porque tú no sabes de ese grupo quién puede salir positivo y cómo va a reaccionar. Entonces hay que decirles, ¿no? Que es si saliera positivo, bueno, hay tratamiento, no se preocupen, etcétera. Ahora, los pacientes que requieren una consejería individual, aquí sí ya ustedes van a seguir las pautas porque hay una guía de un documento técnico de consejería en ITS, VIH, ¿ya? Entonces es importante. Ahora, el personal de salud del establecimiento también debe fomentar y realizar esta consejería, este tamizaje de VIH, no solamente en el paciente, sino en sus contactos, ¿no? En pacientes que también tienen VIH o tienen alguna otra infección de transmisión sexual, ¿sí? A veces pueden ser hasta jovencitos. Hoy por hoy las conductas sexuales de riesgo van en aumento, porque desde que, ¿no? Esto de que hay que darle los preservativos y todo, los hace más predispuestos a este riesgo. Yo no sé, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el centro de salud trabajando y nosotros íbamos a los colegios a dar charlas, habían estos jóvenes, adolescentes de 14 15 años, profe, nos decían, ¿no? Y cuando ya un día, un sábado, se aparecen dos de los más bandidos, de los más, que uno los conoce, ¿no? Y dice, estos son más bandidos de la clase. Profe, ¿qué tal? Nos van a ver. Acá venimos a conocer, ¿por dónde trabaja, profe? Ay, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo están? Y conversando, nos dice, bueno, profe, nosotros hemos venido para que nos hagan la prueba rápida, queremos que nos haga la prueba rápida. Porque uno de ellos sudaba, se ponía nervioso, es que él creía que le iba a salir positivo. Imagínense. Les estoy hablando pues del 2011, hace 15 años, ya ese jovencito ahorita tendrá 30, ¿no? Pero miren cómo, cómo ellos pensaban, o sea, y estamos hablando de hace 15 años, imagínense ahora cómo está la juventud, ¿no? Entonces, mucha consejería, ¿ya? Aquí es necesario un tamizaje. Bueno, la prueba de tamizaje también, dentro de las pruebas de tamizaje para VIH se encuentra la prueba ELISA. La prueba ELISA es la que finalmente va a descartar completamente si tiene o no tiene, en este caso el VIH, ¿no? Que es una quimo, quimioluminiscencia, ¿no? Y además las pruebas rápidas, que también ya les comenté, se hacen las pruebas rápidas. Ahora, en las pruebas rápidas te informa solamente, ¿es reactivo o no es reactivo? O sea, si es como la del embarazo, ¿no? Si sale dos rayitas, positivo, si sale una rayita, negativo. Entonces, aquí se informa. ¿Ya? Las pruebas de tamizaje de VIH está la prueba ELISA también. Todo establecimiento es una norma, todo establecimiento debe tener las pruebas rápidas para diagnosticar VIH, para ser utilizadas en la población que lo requiera también. Y además se debe ofertar en forma voluntaria, en forma informada, sobre todo en aquellos con TB, ¿ya? Así como mi paciente tenía TB, sí o sí le tienes que hacer. Aquellos que tienen hepatitis B, hepatitis C, sífilis o cualquier ITS de las que les he mencionado en la introducción, vamos a tener que realizarle la prueba de VIH. Porque por lo general ya vemos conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, vemos esa predisposición. Ya hizo ITS. Miren, yo así en confianza les voy a contar. Yo tengo un primo, este, bueno, él tuvo una vida demasiado desordenada, lamentablemente quedó huérfano, solamente quedó huérfano y vivía acá en Lima. Nosotros, éramos, bueno, somos de Chiclayo, de provincia, ¿no? Y él tenía mucho futuro para quedarse allá. Mis papás querían, bueno, que él se quede, pero él a los 11 años decide venir a Lima y dice, no, yo estoy allá mejor con mi mamá. Bueno, aquí.
lamentablemente, con las malas juntas, etcétera, etcétera, él hace su vida desordenada. Tuvo su primer hijo a los 17 años, 18 años. Bueno, al final, él ya él regresa adulto, ya regresa más adulto, ya, ¿no? Y él nos contaba su tendencia. Él decía que era como un vicio, ¿no? Estar con varias mujeres, él quería conocer, o sea, era un joven que quería comerse el mundo, pero en su ignorancia, ¿no? Termina enfermándose, primero de un ITS, tenía ITS, siempre paraba con ITS, incluso nosotros en casa pues tenemos varios personal de salud, lo llevábamos al hospital, hasta que un médico le dijo, cuidado, mira lo que tienes, o sea, esa es la puerta para el VIH, esa es la puerta para el VIH, le dijo. Creo que pasó un año o un poquito más y nos enteramos que tenía efectivamente VIH. ¿Y cómo nos enteramos? Porque le dio tuberculosis. O sea, ya él hizo su vida muy lejos, no sabíamos nada. Y en una de esas, ¿no? Conversamos con él, lo buscamos y conversando, él tenía TBC. Yo le digo, TBC, qué raro, ¿no? ¿Cómo que tienes TBC? Sí, tengo TBC, no sé, me han contagiado, no sé, bueno, y yo le dije, mira, si tú tienes TBC, ¿no será que tienes VIH de frente? Le dije, ¿no? Porque ya sabíamos cómo era. Se puso a llorar, se puso a llorar, se puso a llorar, que por el barrio habían dicho que una de las chicas, era un barrio perdido, ¿no? Y una de las personas, que estaba mal, ya estaba incluso hospitalizada con TBC, pero que tenía este VIH. Entonces al final le digo, pero hace tu prueba, ¿no? O sea, vamos, ya, bueno, le hemos canalizado, pero ahí miren qué hace. Desde la pandemia ya no sabemos nada de él, no sabemos qué fue de él. Pero lo último que supe en el 2018, él ya llevaba su tratamiento, él fue al Hospital Villa El Salvador, ahí llevaba su tratamiento, ¿no? Entonces termina él con VIH. Miren cuántos años atrás se le decía, cuidado, ITS, cuidado, es una puerta abierta el tener hepatitis B, C, ¿no? Y bueno, aquí hay que hacer este seguimiento siempre a esos pacientes con riesgo y cuando uno le realice el tamizaje, recuerden siempre consentimiento informado. No le puedes hacer un tamizaje sin consentimiento, siempre que firme y que te está aceptando la prueba que le vas a hacer. Bueno, dentro de las pruebas de tamizaje que vamos a realizar, se van a hacer pruebas de tamizaje confirmatorias para VIH. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, las pruebas rápidas. ¿Quién realiza la prueba rápida? La prueba rápida la puede realizar cualquier persona que esté capacitada, incluso el técnico de enfermería o un técnico sanitario que lo tengan en el establecimiento y que esté capacitado lo puede realizar, ¿ya? Aquí lo puede realizar cualquier persona entrenada. Lo puede hacer incluso, ojo, lo puede realizar el educador de pares. Si tú lo has capacitado, ¿no? Y es muy proactivo, muy líder, o sea, hay personas que son agentes comunitarios muy, muy comprometidos. Entonces, si tú ves que es de ese tipo de personas, lo puede realizar, ¿no? O también miembros incluso de la sociedad civil que están siempre obligados a reportar a los establecimientos. O sea, pueden haber comunidades muy alejadas que de repente no te permitan ir a hacer el tamizaje todos los días o a dar la charlita, pero si tú capacitas a tus pares, ellos son tus portavoces en las comunidades y son los que te van a ayudar a poder llegar a donde no llegan, a donde no puedes llegar, ¿no? Por distancia, por factores geográficos, etcétera. Ellos pueden ser los que pueden tomar la prueba rápido, ¿no? En esas comunidades con conductas de riesgo, sobre todo, por si acaso, ¿ya? Ahora, el personal que realiza los tamizajes, em, que está entrenado, ¿ya? Lo va a realizar en los diferentes servicios de atención. O sea, no solamente tienen que ir a la estrategia de VIH para poder realizar estos tamizajes, ¿no? Estos tamizajes se pueden realizar en cualquier servicio de salud. Puede ser que estén en consulta externa y se le hace su VIH, su prueba rápida, ¿no? O de repente
en hospitalización. Llega un paciente con TB hospitalizado, qué raro, ¿no? ¿Por qué se hospitalizó con TB? A ver qué pasa. Le vamos a hacer su prueba rápida y a veces llegan, los mismos chicos de la estrategia llegan, ¿ya? Pero no porque, vamos a suponer que el encargado de la estrategia no llega y ya, y el paciente se queda ahí. No, hay que hacerle igual. La enfermera o el médico responsable ahí tiene que indicar la prueba y estamos en la capacidad de hacerlo, ¿sí? Aquí hablamos de los servicios de emergencia, de hospitalización y también esto va a darse como parte de los servicios, de las actividades de las brigadas itinerantes, ¿no? Lo que les digo, cuando ustedes salimos lejos, salimos por río, entonces también ahí tenemos a personal que nos puede apoyar, ¿ya? A personal que los vamos capacitando. Bueno, y si nosotros encontramos, confirmamos, ¿no? O persona que está haciendo, tiene sospecha de VIH, que ha sido identificada, inmediatamente tenemos que referirla y vincularla a un servicio, a un establecimiento de salud que tenga el tratamiento, ¿ok? Ahora, respecto a las pruebas confirmatorias para VIH, ¿qué van a encontrar? Ellos detectan la carga viral. Ojo, ¿ya? Este tipo de pruebas acá se encuentran la detección de carga viral y la inmunofluorescencia indirecta. Ese es el tipo de prueba que se realiza, ¿sí? Ahora, estas muestras se van a procesar ya en laboratorios de referencia regional. Por ejemplo, tú encontraste a un paciente que es VIH positivo, ¿sí? Por prueba rápida. Tienes que indicarle tu Western Blot. Eso se hace ya a través del médico clínico, el que va a hacer el seguimiento del caso, ¿no? Pero si tú detectas a un paciente, lo lógico es hacerle seguimiento. Y de repente ahí vas a encontrar que sí, pues ahí confirmas. Entonces, este tipo de pruebas ya para confirmar, que son la prueba de Western Blot, aquí ellos van a detectar la carga viral, ¿ya? Y obviamente la muestra no se procesa, por ejemplo, en establecimientos de primer nivel, ¿no? Eso ya se hace a nivel de los laboratorios regionales, ¿ya? Los laboratorios que tienen las direzas, etcétera. Y estas pruebas, sí, tú vas a decir, a ver, ¿qué fue? ¿Positivo o negativo? ¿No? Igual que en la prueba rápida, no, eso puede ser pregunta de examen. En la prueba rápida tú dices, ¿es reactiva o no es reactiva? Nada más. En cambio, en estas pruebas rápidas tú dices, es, es positivo, porque ya estás confirmando el diagnóstico. Ya no solamente es que la tira ha reaccionado, porque la tira puede ser reactiva, pero a la hora de la hora es negativa la prueba, ¿no? En la Western Blot. Acá no, acá sí verificas que sea positivo o negativo. El informe se va a dar como positivo o negativo, ¿ya? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o está claro? Una consulta, señorita. Sí, Este, ¿El TBC siempre tiene relación con el VIH o es por dependiendo bueno, en ese caso que tenía muchas infecciones o no sé si. ¿puedes repetir, por favor, la primera parte no te escuché? Ya mire, la TBC siempre va a estar relacionado con el VIH o es por por los antecedentes que tenía de infecciones. ¿No tiene nada que ver? Ya te entendí. No, no siempre va a ser porque tiene TB, tiene VIH, no. Puede ser, de alguna manera relacionada, o porque yo digo, a todo paciente con TB sí o sí hay que hacerle la prueba de VIH, porque existe el riesgo por el tema de la inmunidad, de que todo paciente con inmunidad baja adquiere esas enfermedades oportunistas, ¿no? Una de las enfermedades oportunistas es la tuberculosis.
¿Por qué? Porque el paciente está debilitado, está con la inmunidad baja, entonces lo que son virus, bacterias, aprovechan, ¿no? Los hongos también son enfermedades oportunistas para el caso de los pacientes con VIH, por ejemplo. Entonces, para este caso sí tenemos que hacerle la prueba por descartar que se trate de una TB oportunista. Me dejo entender. No, no porque todo paciente con TB va a tener VIH, no necesariamente. Puede ser un paciente con TB que tuvo mala alimentación. Hemos tenido hasta serumistas que terminan con TB por estrés, ¿no? Hemos tenido un serumista médico, creo que era, o no, médico era, ya me acordé. Era médico y llega a la oficina de Serum cuando trabajaba yo en ese tiempo en Serum y nos empieza a decir de que estaba con descanso médico, ¿no? Y que le habían prolongado el descanso médico porque le habían detectado tuberculosis. Entonces su descanso médico se iba casi todo el tratamiento, pues que son 6 meses y de ahí lo iban a tener que evaluar. Entonces él quería ver su situación, ¿no? Y ahí vimos, yo digo, wow, es profesional, todo, pero tiene su tuberculosis. O sea, la tuberculosis no necesariamente es porque tiene VIH, ¿no? Pero sí puede ser que le dé tuberculosis a un paciente con VIH. Ahí sí puede ser. ¿Me dejé entender? Sí, entonces sería por la inmunidad. Claro, o sea, aquí es por la inmunidad, exacto, porque el paciente tiene más riesgo. Es como una ventana que las bacterias, hongos y virus aprovechan, ¿no? Para enfermar al paciente. Entonces, si está débil, inmediatamente, la mayoría de pacientes con VIH termina con TB. No al revés, ¿no? O sea, no siempre la mayoría de pacientes con TB tiene VIH, pero sí los que tienen VIH, en su mayoría, ya cuando no se cuidan, se descuidan, terminan o haciendo neumonía, o haciendo tuberculosis, o empiezan a presentar hongos en la boca, ¿no? Esta etapa de las enfermedades. Hay una etapa en el VIH que es la etapa de las enfermedades oportunistas, donde el paciente un poco a veces se descuida, ¿no? Este compañero que les digo de la universidad él decía, es que me estaba descuidando, me estaba dando amanecidas, ay, es que me he pegado muchas bombas seguidas, decía él, ¿no? Entonces ahí es donde él presentaba este tipo él tuvo neumonía, estuvo hospitalizado en una clínica acá por neumonía, ¿no? Entonces, él incluso decía, ya, yo pensaba que me moría ya, ¿no? Y joven, joven, el chico, no pasa de 39 años, ¿no? Joven para los avances que hay ahora y todo. O sea, me parece la conducta, ¿no? La conducta sexual que él tiene. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? Muchas gracias. Ya, ahora en cuanto a las pruebas confirmatorias, sí se van a informar como positivas o negativas. ¿Por qué? Porque acá ya estás confirmando el diagnóstico. Aquí estás confirmando el diagnóstico. Ya a través de este método de la inmunofluorescencia, que es la IFI. Cuando ustedes vean, no suele venir siglas en el examen, siempre te lo ponen todo completo, ¿no? Por lo que a veces son preguntas transversales, pero normalmente, igual les digo, ¿no? La inmunofluorescencia es la IFI, la inmunofluorescencia indirecta, es el tipo de prueba de la Western Blot, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí sí, estas pruebas ya se van a informar como positiva, negativa o a veces indeterminada. ¿Por qué? Porque no se puede informar, perdón, no se puede determinar para este caso, para este tipo de prueba, ya sea de inmunoblot o de IFI, la carga viral. Cuando no se puede determinar la carga viral, porque estas pruebas ya detectan la carga viral, o sea, ya te dicen es positivo y tienes tanto de carga viral. ¿No? O es negativo y no tienes carga viral. Pero si no se puede determinar la carga viral, va a resultar como indeterminada. Ahora, las pruebas confirmatorias también nos ayudan ¿en qué? Nos ayudan en estos casos de los resultados indeterminados, estas pruebas
¿Con qué se determina la carga viral? Ya lo determina el INS, que es el Instituto Nacional de Salud. O sea, no es que el paciente se va, ay, entonces si es indeterminado, no sé mi carga viral, no sé cuánto tener. No, igual lo detectan, pero ya a través del INS con unas pruebas más complejas, se puede decir, ¿no? Pero de todas maneras sí te detectan tu carga viral. Y los mecanismos de protección, muy importante. Muy importante aquí tener en cuenta que los pacientes, ya a quienes les toman estas pruebas, van a recibir un monitoreo de los CD4, de los monocitos CD4. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver qué tanto el VIH está avanzado en el organismo, ¿no? Qué tanto está afectando al paciente. Entonces vamos a monitorear los CD4 y los CB. ¿Qué cosas son los CD4 y los CB? ¿Alguien sabe? ¿Alguien, a ver, tiene ese conocimiento? ¿Qué cosas son los CD4 y los CB? Miren, cuando a un paciente se le detecta la carga viral, uno tiene que saber cómo están sus linfocitos CD4, que son las células más importantes o son las células claves del sistema inmunológico, que van a ir coordinando de alguna manera la respuesta a infecciones, ¿no? Entonces, cuando ingresa el virus, el VIH al cuerpo, destruye a los CD4 y las debilita, ¿no? Entonces, la CB es la carga viral. Siempre que ustedes vean estas siglas, es básico, básico. En VIH, CB, carga viral, y CD4, los linfocitos T CD4, ¿sí? Entonces, la carga viral va a medir qué cantidad de virus tienes en la sangre, ¿ya? Entonces, cuando esta carga viral, por ejemplo, em, te va a indicar cuántas copias del virus de VIH por mililitro tienes en la sangre. ¿Cuándo no se puede detectar? Cuando en tu sangre hay menos de 50 copias. Ahí significa bajo riesgo de transmisión. Y que si tú tomas antirretrovirales y te cuidas, vas a estar súper. Acá es indetectable, por eso es que la prueba puede resultar indeterminada, pero si sale positiva, indeterminada. Entonces aquí quiere decir que tienes menos de 50 copias en la sangre. Pero en el Instituto Nacional de Salud ya te van a decir esto, ¿no? Entonces aquí hay que monitorear siempre junto a los CD4 para evaluar cuánto está progresando el progreso del tratamiento, o sea, qué tanto estás ahí luchando con el VIH, ¿no? Ahora, estas células, la CD4 también, van a activarse, van a activar el sistema inmune cuando entra un virus. Entonces, el VIH, ¿qué hace? Las destruye para que no pueda combatir, ¿ya? Lo normal es que tengamos entre 500, 1500 células por milímetro cúbico, pero si está a menos de 200, ya indica SIDA, ¿no? Acá sí, ya menos de 200 SIDA y espacio para las enfermedades oportunistas. Entonces, siempre hay que estar monitoreando a los CD4 y a la carga viral, también la genotipificación y otras pruebas que se requieren para los pacientes, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a vincular los servicios de salud? ¿Cómo vamos a vincular el proceso de la vinculación a esas personas que viven con VIH? Cuando ustedes vean PBB, son personas que viven con VIH. Miren, acá la vinculación a los servicios de salud básicamente va a ser una estrategia de acompañamiento para las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tienen este virus es una enfermedad, claro, mortal porque no tiene cura, pero con antirretrovirales el paciente va a mejorar bastante. Entonces, ¿ellos qué necesitan? Estar acompañándolos, estar ahí atrás, una vez que tienen el diagnóstico. ¿Para qué? Para que la persona pueda acceder a los servicios de salud de forma adecuada. O sea, que a veces es muy engorroso. Lamentablemente te mandan aquí, te mandan allá y la persona no conoce el sistema, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vincula? Se vincula desde el momento en que la persona recibe su diagnóstico. Desde que el momento que la persona sabe que tiene VIH
inmediatamente tiene que vincularse al sistema de salud. ¿Ok? Entonces, puede ser, al inicio puede ser que tú vayas a la casa, que le des el tratamiento, ¿no? Hasta que ya se logre la atención en los establecimientos de salud que brinden. No todos los establecimientos tienen el tratamiento antirretroviral. Ojo, porque también requiere algún manejo más complejo, se puede decir, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y ya hasta que logre la atención en el establecimiento, bueno, el paciente puede estar recibiendo el tratamiento por el personal de salud, por la comunidad, ¿no? Y este seguimiento al paciente, eh, una vez que tú identificas al paciente, tienes que hacerlo. Tú lo puedes realizar hasta máximo 3 consultas médicas o hasta 30 días después, ¿no? Después que un ratito. Dice, el seguimiento del paciente identificado hasta un máximo de 30 días o 3 consultas médicas, posterior a lo cual la retención al tratamiento estará bajo responsabilidad ya del establecimiento en salud y del paciente. O sea, tú puedes estar un mes atrás o después de 3 consultas, pero ya después que él empieza a tener buena adherencia al tratamiento y todo, ya queda en la responsabilidad del paciente, en primer lugar del paciente, ¿ya? Por eso hay una corresponsabilidad en salud. Y después, ya en segundo lugar, bajo responsabilidad del establecimiento de salud. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Tienen preguntas o todo está claro? Bueno, vamos a ver acá, cuando hablamos de la prevención, ¿ya? Hasta que hemos hablado del cómo se vinculan las personas con VIH. Ahora, qué prevención le vamos a brindar al paciente, ¿no? En primer lugar, hay que buscar promover siempre el uso de los preservativos, el uso adecuado de los preservativos, sobre todo en aquellos adultos que tienen vida sexual activa, ¿no? Como a través de sesiones demostrativas, porque incluso el uso del preservativo no garantiza que no contagie a la pareja, ¿no? Y llega una etapa, no sé si ustedes saben, pero llega una etapa que el paciente tiene más bien ¿cómo les digo? En esa negatividad de querer, de no tener la enfermedad, llega un momento en que quieren contagiar al resto, ¿no? Hay una etapa en la parte de la negación. Entonces, aquí lo ideal es darles las sesiones demostrativas. Se entregan 10 preservativos masculinos, perdón, 10 femeninos y 20 masculinos, ¿no? Mensualmente a estas personas con VIH y se les habla, se les aconseja, ¿no? Según lo que la norma habla, hemos mencionado. Ahora, ¿cómo manejamos si la persona presenta infecciones de transmisión sexual? Miren, toda persona que va a tener una infección por VIH debe recibir siempre para el diagnóstico y para el tratamiento adecuado las 4C. Así como decían cuando te casas, las 4C, aquí también, las 4C. Por ejemplo, encontramos la primera C, consejería. Lo primero que tú tienes que hacer siempre, consejería, acercamiento, poder estar con el paciente en esos momentos que quiere llorar, en esos momentos de crisis. Consejería, acompañamiento. La primera C, consejería. La segunda C, condones, ¿no? Los preservativos. Tercera C, contactos, tratamiento de contactos, trátalos porque de repente está transmitiendo a otros. Y 4, cumplimiento del tratamiento. Entonces, estas 4C se brindan en todos los establecimientos de salud y también en los centros de referencia de IETS, que son los ELITS, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a quedarnos para poder luego venir ya a hablar de la terapia preventiva, de la vacunación y del diagnóstico en sí, ¿no? Y del tratamiento, que sí es un poquito engorroso.
Pero tranquilos, no, de todas maneras hay que repasarlo, ¿no? Porque uno no sabe qué nos pueden preguntar. O sea, vamos a ir a un break de 15 minutos y retornamos, ¿ok? Voy a dejar de grabar. Un momentito, creo que está grabando. Ah, ya está grabando el anfitrión. ¿Quién está de anfitrión ahorita? Muy bien, entonces miren, hemos estado viendo lo que es prevención, ¿no? El uso del preservativo. Vamos a ahora a ver ya el tema del manejo, ¿no? Según lo que dice la norma técnica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una manera de prevenir es con la terapia preventiva para la tuberculosis, ¿no? Porque, miren, eh, la administración del tratamiento preventivo para TB debe iniciarse, dice la norma, inmediatamente después que te diagnosticaron VIH y de haber descartado que hay TB activa. Entonces, el inicio y el seguimiento se tiene que hacer en los establecimientos de salud, ¿no? En los servicios de VIH. Generalmente es en los hospitales. El esquema, quién lo elige, va a depender de la disponibilidad, del seguimiento que hace el Ministerio de Salud, ¿no? Y los esquemas de tratamiento preventivo normalmente se hacen con isoniazida, rifampicina o rifampicina, ¿no? Estos, dice la norma, que no deben de ser administrados con un esquema de tratamiento antirretroviral que tenga, por ejemplo, el lopinavir, el atazanavir, el ritonavir. ¿Por qué? Porque ellos son inhibidores de la proteasa, ¿no? Entonces, en estos casos, normalmente hay que considerar el uso de solamente la isoniazida. Bueno, siempre el tratamiento preventivo, por ejemplo, para los casos contacto, ha sido la isoniazida, ¿no? Por elección. Entonces, ahora en este caso también, cuando reciben estos inhibidores de proteasa, se elige solo la isoniazida, ¿ok? Preguntas hasta... Bien. No hay. Entonces, es general, ¿no? Y también en este caso se puede indicar la piridoxina, ya de 50 miligramos por día, pero durante los meses que vas a recibir la isoniazida, ¿no? Entonces, miren, la isoniazida se elige en este caso, habíamos dicho en los pacientes, porque es un fármaco que sí es antituberculoso en primera línea, ¿ya? Y actúa directamente también contra el Mycobacterium, pues, ¿no? Reduciendo incluso hasta 60-70% la TB activa. Y estos inhibidores de proteasas van a ser justamente en estos antirretrovirales, lo van a tener, ¿no? Y a veces hay interacciones, con algunos regímenes antituberculosos, por ejemplo, ¿cuál? La rifampicina. ¿Por qué? Porque esta va a inducir a las enzimas hepáticas, ¿no? Y reduce algunos niveles. Entonces, en cambio, la isoniazida tiene interacciones mínimas, mínimas con la mayoría de los TAR. Entonces, por eso es que mejor se usa la isoniazida. Ya, entonces, aquí agregamos piridoxina, ¿no? Agregamos piridoxina. Bueno, la piridoxina también de alguna manera se agrega a la isoniazida porque te ayuda a prevenir las neuropatías periféricas, ¿no? ¿Por qué? Porque el fármaco antituberculoso, un efecto adverso muy común es que causa el hormigueo, ¿no? El dolor, el entumecimiento de las extremidades. Entonces, la isoniazida interfiere en el metabolismo de esta B6 de la piridoxina, ¿sí? Y eso hace que al formar metabolitos la inactiva. Entonces, genera a veces deficiencia, daño nervioso. Entonces, por eso es que se agrega la piridoxina.
Bueno, acá están los esquemas de tratamiento, cuánto van a recibir y la dosis máxima también del tratamiento, ¿no? Máximo isoniazida 300 miligramos, ¿ya? Ahora, hay una terapia preventiva también con trimetoprim y sulfamethoxazol, que es el Bactrim, ¿no? Entonces, ¿por qué damos esto? ¿Por qué iniciamos la profilaxis con trimetoprim y sulfamethoxazol? Porque hay que prevenir el desarrollo de la neumonía. Sí, aquí damos Bactrim para prevenir el desarrollo de la neumonía por neumocistis girovesi o toxoplasmosis y diarrea por cochidias. Entonces aquí sí usamos como preventivo el Bactrim. El Bactrim, cuando yo digo Bactrim es esto, ¿ya? Es el trimethoprim con sulfamethoxazol, sino que en comercial es Bactrim. Entonces, inicias esa terapia preventiva con Bactrim, ¿en dónde? Ya cuando, según la OMS, en el estadio clínico 3 y 4, ¿ya? O cuando los CD4 están menos de 200, que se acuerdan que decíamos que era SIDA ya, ¿no? Entonces, cuando los CD4 están bajos de 200, ya aquí inicias el trimethoprim. ¿Por qué? Porque en esta etapa SIDA las personas tienen más riesgo de enfermedades oportunistas. Ahora, la dosis para la profilaxis del trimethoprim normalmente va a ser una tableta de 160 con 800 miligramos vía oral, ¿ya? 160 de trimethoprim y 800 de sulfamethoxazol. Ahora, si el paciente es alérgico por A o B, aquí ya se trata con la desensibilización en el tercer nivel de atención cuando ya es en un instituto más especializado, ¿no? Entonces, si no, se administra Dapsona 100 miligramos vía oral. Bueno, y esa terapia del trimethoprim se debe continuar, incluso cuando ya empiezas nuevamente el TAR y los linfocitos se mantienen mayor a 200, ¿sí? En dos controles consecutivos. Por eso es que es complicado, miren, imagínense Bactrim, continuar, ¿no? Ahora, en cuanto a vacunas, vamos a colocar la vacuna, para adultos con infección por VIH, porque nos va a permitir eh, nos permite en este caso prevenir enfermedades que normalmente atacan a los pacientes con VIH. Por ejemplo, le vamos a colocar la antitetánica, ¿no? Cada 10 años. La hepatitis B también. Ahora, aquí la dosis, siempre la recomendada va a ser 40 microgramos. Se coloca una dosis en cada brazo. Y al primer y al segundo mes de la dosis inicial volvemos a repetir la segunda dosis. La influenza también, ¿no? Intramuscular de manera anual. Y el neumococo hay que revacunar cada 5 años, para este caso de los pacientes que viven con VIH. ¿Ya? Mm, si por A o B se necesita poner otra vacuna, hay que siempre lo que nos va a dar ¿qué les puedo decir? La pauta, nos va a marcar la pauta son los linfocitos CD4 si es menor de 200, ¿ya? Aquí sí no podemos dar, por ejemplo, a los niñitos con VIH no podemos dar antipolio bioral, las vacunas sobre todo que son vivas, este, virus vivos, ¿no? Atenuados, ahí no vacunamos, ¿ya? Porque le puede activar. En el caso de la mujer con VIH, en el caso de la mujer con VIH vamos a brindar educación sanitaria también sobre sus derechos sexuales, reproductivos, ¿no? Sobre planificación familiar, el uso de métodos este, para prevenir embarazos no deseados, el uso consistente del condón, tanto a la mujer con VIH, que sea en edad fértil, como a su pareja, ya a ambos. Hay que orientar a la mujer y a la pareja sobre los riesgos, los beneficios de tener hijos con VIH, ¿no? O qué riesgos hay, ¿no? Bueno, hay que ofrecer una evaluación periódica también para la detección temprana, oportuna del cáncer de cuello uterino, de mama, o sea, igual se le considera su paquete normal, ¿no? Pero agregando todo lo que la norma técnica de VIH considera respecto a la mujer, ¿no?
Y hay que ver si es que está en un círculo de violencia, si es que surge algún tema de violencia por ahí, también es importante determinar, ¿no? Hay que brindar orientación, brindar si es que hay que referir, también referimos, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando diagnosticamos un caso de infección por VIH, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? En primer lugar, lo importante es el inicio temprano. El inicio temprano de qué? De toda la atención, el paquete que incluye la atención de la persona que vive con VIH, ¿sí? Aquí en este caso se realizan dos pruebas, rápidas. Se va a realizar dos pruebas rápidas para detectar anticuerpos para VIH. Luego vamos a ver, mm, 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 ya, es- hay que reconocer las pruebas con VIH y ahora si una prueba rápida, ¿no? Una prueba rápida de detección y una prueba rápida de detección de anticuerpos y antígeno para la cuarta generación si salen reactivas. En este caso se considera VIH. Si son dos pruebas rápidas de tercera generación de diferentes fabricantes y salen reactivas, se considera VIH. Si sale una de tercera generación y una de cuarta generación reactivas, se considera VIH. ¿No? Si sale una prueba rápida de tercera o cuarta y una ELISA para VIH con resultados reactivos, se considera VIH. O cuando sale una prueba rápida de VIH con resultado reactivo y una prueba confirmatoria. Ahí sí ya es positivo, ¿no? Entonces, en estos casos igual vas a considerar positivo el VIH. Y una vez que defines el caso, hay que iniciar el tratamiento temprano, el ingreso temprano al TAR. Todos los casos, ¿no? Que se vienen de alguna manera manejando, ¿no? Todos los casos que se han identificado deben contar con prueba de confirmación. No solamente se queda, ya está bien, lo considero VIH, pero em, hay que buscar, pruebas confirmatorias, ¿ya? Hay que tener siempre una prueba confirmatoria. Luego vamos a ver que los resultados reactivos a estas pruebas de tamizaje, ya sean de laboratorios o de bancos de sangre públicos, privados, siempre deben referirse a los servicios de ITS, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay que garantizar la vinculación para evaluar y el inicio de TAR. Entonces, hemos dicho que muchas de las pruebas o muchas de las 7 ITS son puerta abierta para el VIH. Entonces, siempre hay que estar viendo, hay que garantizar según corresponda, ¿no? Hay que descartar eso también, ¿ya? Miren, acá tenemos las disposiciones, básicamente es un flujograma para manejar el diagnóstico en el caso de VIH, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar el tema del diagnóstico? En primer lugar, se va a hacer una prueba rápida, ¿no? De tercera generación o ya sea de cuarta generación, ya esa es nuestra prueba de tamizaje. Nuestra primera prueba de tamizaje es esta, ¿ya? Ahora, ¿sale reactivo? Sí. Si sale reactivo, le vamos a hacer otra prueba de tamizaje. Si es que sale reactivo nuevamente, reportamos el caso como reactivo. Ojo, como reactivo. Con prueba rápida tú no vas a decir, uy, tiene VIH. Es simplemente reactivo. Le van a tener que hacer otras pruebas, ¿no es cierto? Eso está claro. Ahora, le hacemos otro y reportamos como reactivo y hay que tomar muestra de carga viral previo al inicio del TAR. Antes de que inicie el tratamiento, se tiene que hacer una prueba de carga viral, ¿ya? Y si sale no reactivo en la segunda, reportamos como un caso discordante, porque me ha salido reactivo en la primera y en el tamizaje 2 me vuelve a salir negativo. Primero, en la primera me salió positivo y en la segunda me sale negativo, entonces aquí sí vamos a ir viendo, ¿no? Hay que reportarlo como un caso discordante, ¿sí? Ahora, en el caso de
Si sale en la primera no reactivo, de frente es un caso no reactivo, ¿ya? Pero si sale sí, hay que volver a hacer otra prueba. Sale reactivo, sí, es caso reactivo, ¿ya? Y si tú después de las pruebas rápidas existe discordancia, se realizará la ELISA. O sea, si es que sale acá discordante, realizas la prueba ELISA, que es prueba en sangre, ¿no? Si por el contrario hay discordancia entre las pruebas de ELISA o el equivalente, se realiza la prueba confirmatoria. Posterior a ello, al diagnóstico se debe tomar una muestra para carga viral, si es que sale confirmatoria, ¿no? Todos deben tener su muestra confirmatoria, acordémonos de eso. Bueno, ahora sí, el tratamiento. Ya, con esto vamos a pasar a lo que es el tratamiento. En cuanto al tratamiento, este se debe realizar siempre en el plazo más corto posible. ¿Ok? Y la evaluación del equipo multidisciplinario se puede completar ya posteriormente al inicio del TAR, ¿no? No tenemos que esperar que pase con el psicólogo, que pase, o sea, no, inicien el tratamiento lo más pronto y ya luego vamos completando la atención por el psicólogo, por el odontólogo, por todo lo que tiene que pasar, ¿no? La indicación de este inicio del tratamiento es independiente del estado clínico, o sea, puede ser que el paciente ya esté mal, esté bien, o que tenga un bajo recuento de CD4 o bien, ¿no? Y una carga viral, no sé. Pero independientemente de todo, se debe iniciar tratamiento antirretroviral, ¿ya? Ahora, todos los pacientes deben contar también con exámenes auxiliares básicos. ¿Cuáles? Hemograma completo, transaminasa, ¿no? Lo que dice ahí, glutámico piruvírico, piruvírica, la glucosa en ayunas, la creatinina sérica. Y en las mujeres en edad fértil, además hay que realizar siempre un test de embarazo. Nunca está de más. Siempre hay que hacer el test de embarazo. También la radiografía de tórax para ver si no hay tuberculosis, pulmones, ¿no? Dos vaciloscopías en esputo para descartar TB pulmonar. Detección también de otras ITS. Ya hay que hacer antígeno de superficie. Para la hepatitis B, para la hepatitis C, ¿no? Las pruebas de sífilis y hacerle su prueba de recuento de CD4, carga viral. Y bueno, al final no se requieren estos resultados para iniciar el TAR, pero también para saber, tener una idea de cómo está ingresando el paciente, ¿no? El ingreso al tratamiento es voluntario, ¿sí? Y se va a realizar la inscripción al tratamiento previa información al paciente sobre los beneficios y los riesgos del tratamiento, ¿ya? Y una vez que él te firma, ingresa al programa de TAR. Ya. Aquí miren, vamos a tener algunos esquemas. Aquí voy a un poco a resumir, ya, porque vamos a escuchar muchas de la mibudina, la nestina y todas las cinas. Ya, esto, así se llama la mayoría de medicamentos antirretrovirales. Vamos a conocer al menos los de primera línea. Acá tenemos los esquemas de tratamiento para los pacientes nuevos, que en los pacientes nuevos ya se combinan normalmente dos medicamentos, ¿ya? Y un tercer medicamento que debe elegirse de acuerdo a la evaluación individual de los pacientes después de escuchar, ¿no? Entonces, normalmente, para pacientes adultos con infección por VIH que no tengan antecedentes de otro uso de antirretrovirales, se usa el tenofovir, la lamivudina y la dolutegravir. Se da una tableta de la dolutegravir en cada 24 horas, ¿ya? Entonces, si por A o B el tenofovir se reemplaza por la abacavir, ¿ya? Así son los nombres de de las pepas. Bueno, ahora si el uso está contraindicado o se presentan eventos adversos, ¿no? Hay otro esquema alternativo que es el tenofovir con la mibudina, el fevipiprant, ¿ya? Ahora, igual, hay que considerar aquí, si por A o B el tenofovir está reemplazado, también ahí hay que considerar el abacavir. Y así, ¿no? Tenemos varios, ahí tenemos varios más o menos esquemas de tratamiento.
Luego vamos a ver si han sido pacientes tratados. Aquí sí, si es que ya fue un paciente tratado, como a veces pasa en tuberculosis, hay que reiniciar el esquema. El último esquema que estuvo el paciente recibiendo, hay que reiniciar, ¿ya? Para ver cómo le va. Cuando son ya de segunda línea, acá, por ejemplo, si hay pacientes que han fracasado con el virus, si han fracasado en el tratamiento de primera línea, se le llama fracaso virológico a esquemas de primera línea, ¿no? O de repente tú ves, estás administrando el tratamiento y ves que el paciente tiene resistencia. Entonces, en estos casos, hay que hacer, hay que hacer seguimiento para ver, para confirmar el tema de la resistencia y todo lo demás. Pero esos medicamentos disponibles, hay medicamentos de segunda línea de rescate, ¿no? O para casos especiales como los que vemos acá, el ritonavir, ¿no? El opinavir, ritonavir, bueno. Y otros esquemas de segunda línea que no se encuentran detallados aquí en esta diapositiva, ¿no? Ni tampoco en el cuadrito que aparece en la norma técnica, pero que se requiere a veces una aprobación del comité de expertos. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un comité de expertos en tratamiento, en atención integral del adulto con VIH. Entonces son ellos quienes a veces evalúan los casos más difíciles del país para ver cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces este comité de expertos ya es quien va a decidir al final, ¿no? Oh, ya. Ahora, miren, en esta tablita, bueno, acá hay el tratamiento rápido, ¿ya? Acá hay, esta, por ejemplo, con estos medicamentos, encontramos a veces el rápido desarrollo de la resistencia, ¿ya? Acá esa tabla está dentro de la norma técnica, pero bueno, vamos a ver. Mm, vamos, igual el tratamiento está ahí, ¿ya? Miren, acá vamos a monitorear a las personas con TAR. Primero, este es importante porque sí podría entrar. De VIH no ha entrado mucha pregunta muy detallada, por eso es que no voy a entrar en detalle con el tratamiento. Pero en cuanto a la evaluación clínica, por ejemplo, se tiene que dar de manera mensual los 3 primeros meses, ¿ya? Los 3 primeros meses tienes que ser ahí con el paciente. Luego, hasta el segundo bimestre, hasta el segundo año, perdón, es trimestral. Terminas los 3 primeros meses, así como el control del niño, ¿no? Mensual. Después de los 3 meses pasas a los 6, al año y medio, a los 2 años. Cuando pasas al tercer año ya la evaluación clínica va a ser semestral, a los 3 años y medio, a los 4 años, así. El recuento de linfocitos CD4 después del diagnóstico de infección por VIH lo vas a hacer cada 6 meses en el primer año y luego una vez al año a partir del segundo año. ¿Ya? En aquellos que tienen mayor a 500 CD4 o carga viral suprimida, este recuento debe ser de acuerdo a la indicación médica, ¿sí? Pero hay que monitorear la carga viral luego de iniciar el tratamiento, al tercer mes, cada 6 meses en el primer año y luego desde el segundo una vez al año, ¿ya? Aquí sí hay que ver, cómo le hacemos el seguimiento. Ya, en este caso vamos a ver el manejo del fracaso virológico. ¿Qué pasa si tú le estás, muy bien, estás administrando el tratamiento, todo, y el paciente fracasa, ¿no? ¿Cuándo consideramos un fracaso virológico? Cuando se presenta las siguientes condiciones. Por ejemplo, no se logra bajar los niveles de carga viral a menos de 1000 copias por mililitro, después de 6 meses que tú has iniciado el tratamiento. Ahí hay un fracaso virológico. Y los niveles de carga viral, los niveles plasmáticos que han estado previamente, que no se detectaban, ¿no? Presentan valores de 1000 copias por o sea, por mililitro, en dos mediciones efectuadas entre 6 a 8 semanas, que es una resistencia adquirida.
¿Cuándo más se considera fracaso virológico? Cuando la situación del fracaso, o sea, llega el momento y fracasas al tratamiento, ¿no? Entonces, en este caso vas a tener ahí, en aquellos pacientes que se presenten, por ejemplo, la carga viral, más de 1000 copias por mililitro, aquí solicitas ya una ay, perdón, genotip- genotipificación, ¿ya? Aquí es ahí con el micro. Vas a realizar una prueba de genotipo para determinar la conducta terapéutica que se va a seguir, ¿ya? Cuando fracasa y cuando la carga viral se mantiene más de 1000 copias. Ahora, esta solicitud de genotipificación del VIH se realiza llenando en un formato electrónico, ¿ya? Para que le hagan la prueba en la página del INS. Entonces, eso lo va a hacer ¿quién? El médico tratante. Acá, miren, vamos a ver, esta es la solicitud de la genotipificación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen VIH y tienen TB? Entonces, aquí, el diagnóstico de la tuberculosis en una persona con VIH hay que tener en cuenta que se debe descartar primero que haya TB activa en toda persona con VIH antes de iniciar el tratamiento, ¿sí? Antes de iniciar el tratamiento, tú tienes que descartar si es que tiene o no tiene VIH, ¿sí? Em, lo vas a hacer mediante una evaluación médica en exámenes auxiliares que deben incluir por lo menos dos vaciloscopías, una radiografía de tórax. Entonces aquí vamos a ver si es que tiene o no tiene. Y si presenta alguna clínica o síntomas compatibles con TB o síntomas respiratorios, también aquí vamos a detectar una lesión en la radiografía de tórax y vamos a solicitar la prueba molecular del diagnóstico de TB. ¿Ya? Aquí sí se le va a hacer, bueno, un PCR en tiempo real y un cultivo, ¿sí? Si es que tiene la clínica. Porque a veces uno puede decir, en el TB ya ustedes creo que lo han visto, a veces uno dice como TB, no es TB, ¿no? Pero en la clínica te dice que sí es clínica, entonces se maneja con la clínica. Entonces se hace una prueba, una radiografía de tórax, ¿ya? Y luego, si se descarta la tuberculosis activa, el paciente debe recibir la terapia preventiva, que ya hemos dicho que independientemente del CD4 y el antecedente de haber padecido tuberculosis, tiene que recibir. Ahora, todo paciente con diagnóstico de T pulmonar o extrapulmonar también hay que realizar una prueba de cultivo convencional y pruebas de sensibilidad rápida a rifampicina o isoniazida. ¿Qué más vamos a ver en el paciente con TB? Si sospechas de TB, a pesar de las pruebas microbiológicas que salen negativas, ¿no? Y sobre todo tú ves al paciente que sí está comprometido, el médico tratante, el neumólogo también, ¿no? Él es el que va a decidir que inicie el tratamiento antituberculoso, ¿ya? Porque, o sea, no se le detecta, ¿no? Sale negativo, negativo, pero ya. En este caso, lo ven comprometido, ¿no? Y aquí es el médico tratante el que decida. Que inicie, puede decir que inicie, ¿no? Bueno, luego, en los casos nuevos y otros factores de TB resistente, aquí sí hay que iniciar con esquema para TB sensible, que ya sabemos, 2 meses con tomas diarias de isoniazida, rifampicina, etambutol y pirosinamida, y 7 meses con tomas diarias de isoniazida y rifampicina, ¿ya? En este caso, son las dos fases, igual se mantienen, sobre todo en esos casos que no tengan factores de resistencia normal o iniciamos, ¿no? Si hay una TB extrapulmonar, aquí sí lo ve el médico tratante de VIH para que evalúe el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, si es que la TB extrapulmonar compromete al sistema nervioso central o al sistema muscular, ¿no? Al sistema óseo, entonces aquí ya. La segunda fase debemos de ampliarla hasta los 10 meses. O sea, al final vamos a llevar un año de tratamiento, ¿ya? Bueno, el manejo siempre tiene que ser integral de VIH-TB, porque hay una correlación ahí.
Perdón, no se ve acá. El manejo siempre tiene que ser integral, ¿ya? Y se va a realizar en conjunto entre los equipos de la estrategia de TB, de VIH, ¿sí? O los que hagan sus veces en el establecimiento de salud. Ya, ahora, si el paciente ya recibe tratamiento antirretroviral antes del de TB, debe continuar con su tratamiento antirretroviral. Puede ser que estaba recibiendo el antirretroviral y recién le detectan la TB. Y si tienes que modificar este esquema o el esquema de antituberculoso, porque están interactuando, qué sé yo, ¿quién lo va a determinar? El médico tratante del equipo multidisciplinario de VIH-Sida, en coordinación con el equipo de médico tratante de antituberculosis. ¿Ya? Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, acá siempre el médico al final lo va a determinar. Ahora, en los pacientes que tienen una coinfección TB-VIH y su recuento es menos de 50 células, o sea, están mal, se debe iniciar a los 15 días de iniciado el tratamiento tuberculoso, el antirretroviral, ¿ya? Aquí no lo inician juntos, sino esperas que primero empiece el de tuberculosis y luego el antirretroviral, ¿ok? Muy bien. Y en los pacientes que ya han hecho por alguna razón, ¿no? La meningitis tuberculosa y están comprometidos, su sistema nervioso central está comprometido, aquí sí se debe postergar el inicio del TAR por el alto riesgo de todo lo que va a generar esto, ¿no? En su nivel inmunológico. Reacciones adversas, muerte de los pacientes, bueno, ¿no? Ya eso es cuando el paciente está muy complicado, muy complicado. Bueno, y cuando hay TB y hay VIH, acá necesitamos que este esquema para los pacientes con coinfección, ya la norma técnica te menciona estos tres medicamentos, la mimodina, tenofovir y dolutegravir, ¿no? Entonces, esta dosis de dolutegravir lo aumentas a 50 miligramos 2 veces al día si es que el esquema está incluyendo rifampicina. Ya. Ahora, si el paciente tiene contraindicado, si el paciente tiene en este caso contraindicado, eh, de alguna manera, ¿no? Ya está contraindicado. Aquí en este caso, sí hay que usar un esquema que se base en otro medicamento llamado efavirenz, ¿no? Ahora, este paciente con VIH, hay pacientes que toman esos inhibidores de la proteasa, los que mencionamos al inicio, los 4 medicamentos. Entonces, aquí debemos de promover una concomitante, pues, ¿no? Algo con la rifampicina, por las interacciones significativas que posee, ¿ya? Entonces, también es importante considerar el síndrome de reconstrucción inmune, ante lo cual es necesario referir al paciente para evaluarlo. Hay que hacer reuniones bimensuales de coordinación entre los responsables de ambas estrategias y de todos los que vienen participando, ¿no? Bueno, estas son las profilaxis de exposición. Ya en este caso, uy, ¿qué pasó? En este caso, espérense, acá se ha movido esto. Ya, bueno, eso lo vamos a pasar. Miren, y acá tenemos un poquito ya para ir terminando esta parte de VIH. Todo paciente con infección por VIH debe contar con descarte de hepatitis C, ¿no? Anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Y si este resultado de la prueba de alguna manera fue o no reactivo, también se debe confirmar la infección. ¿Ok? Ahí tenemos ahorita les menciono esta página. Bueno, la determinación de la carga viral, o sea, si es que eso no es, cuánto es. Para la hepatitis C lo va a realizar ¿quién? El Instituto Nacional de Salud, ¿sí?
Y en pacientes que son coinfectados por VIH y hepatitis C, aquí sí se recomienda un esquema de tratamiento para ambas infecciones, porque puede haber interacción también de medicamentos, recomendaciones, ¿no? Entonces aquí, todo paciente que tiene VIH también debe contar con su descarte de hepatitis C. Siempre, ya con su descarte de hepatitis. Em, Ahora, si el resultado fue reactivo, ya sabemos cómo salen, ¿no? Si el resultado fue reactivo de alguna manera, ¿ya? Em, Hay que confirmar la infección activa del virus. O sea, no porque el virus esté, o sea, porque está reactiva, pero no necesariamente está activo el virus. Entonces, eso también hay que confirmarlo por PCR, ¿no? Y ya dijimos que la carga viral lo va a determinar quién, el Instituto Nacional de Salud. Y en los pacientes que tienen VIH, hepatitis C, igual hay que evaluar el esquema, ¿no? No se recomienda interrumpir los TAR, ¿no? Para iniciar la hepatitis C. Eso siempre con el médico, pero no se recomienda suprimir. Uy, ¿qué pasó? Bueno, entonces, hasta aquí no sé si hay preguntas, chicos. Ya cuando hay una exposición, de alguna manera, que hay un tratamiento, cuando de repente fue expuesto el paciente, no de manera ocupacional, pero en este caso, aquí vamos a tener dosis de una tableta de tenofovir, este, dolutegavir cada 24 horas por un periodo de un mes. ¿Ok? Eso vamos a consumir más o menos para los tratamientos post-exposición. ¿Qué pasa si estuviste trabajando y te hincaste con la aguja de un paciente con VIH? Bueno, acá está el tratamiento. Acá lo mejor, según la norma técnica, es preferir las dosis fijas combinadas, ¿no? Acá la idea es que si el VIH sale negativo, ya aquí no hay que iniciar profilaxis. Eso también para tenerlo en cuenta. Bueno, y las disposiciones de descentralización, vamos a buscar que se identifiquen los establecimientos del primer nivel de atención, ¿no? Para implementar este antirretroviral, porque no en todos los establecimientos se tiene esto, ¿no? Sobre todo en las zonas de más alejadas, los de difícil acceso, donde tienen alta concentración de casos. ¿Qué más? A ver, en cuanto a si es una provincia, la Direza, la Jereza y las DIRIS, incluso acá en Lima, son quienes van a identificar a estos establecimientos. Y aquí se les puede implementar, ¿no? El tratamiento antirretroviral para para personas que están viviendo con el VIH, ¿no? Sobre todo en los lugares de alta concentración de casos, zonas de difícil acceso. Ahí sí, por ejemplo. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos avanzado con lo que es la norma de VIH. Vamos a un ratito dejar de compartir. Uy, sus compañeros se fueron. Bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder hacer un pequeño test. Ya, ojalá nos alcance un ratito.
¿Preguntas? No hay. Muy bien, vamos a ver si nos alcanza un tiempito para tocar el otro tema. Habíamos dicho que las enfermedades raras y huérfanas son clasificadas así porque no tienen unos síntomas, no tienen un grupo de enfermedades que se parezcan, ¿no? Y que además van a provocar un grado severo, pues, de discapacidad crónica, incluso a veces hasta de muerte. ¿Y por qué huérfana? Le llaman porque no tienen importancia ni para la sociedad ni para los sistemas de salud. No se ve evidencia científica, o sea, ni para, incluso ni para la propia academia, ¿no? Las causas ya habíamos dicho que puede ser, es desconocida, pero por ahí pueden originar mutaciones o cambios en un gen. Bueno, acá vimos de que más o menos el 65%, o sea, más de la mitad, son graves, son invalidantes, ¿no? Empiezan con un comienzo precoz desde joven, pero terminas con dolores crónicos, desarrollo motor, ¿no? Y en casi la mitad de los casos el pronóstico vital siempre está en juego, porque estas enfermedades, incluso, ¿no? Dentro de la estadística dice que son el 35% de las muertes antes del año, y del 10% entre unos 5 años y del 12% entre los 5 y los 50 años, ¿no? Bueno, luego vamos a ver lo más importante, las características, ¿sí? Ya lo vimos, ¿no? Pues acá las características. Ya luego vamos a ver, no hay cura, algo importante, no hay cura para las enfermedades raras, pero hay tratamiento, hay cuidado médico, ¿no? Que pueden estar adecuados para mejorar la calidad de vida, sobre todo. Estas personas se enfrentan dificultades, dijimos, y que los afectados por estas enfermedades son más vulnerables, sobre todo en la parte psicológica, social, económica, cultural, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar. Bueno, ¿qué más vamos a ver después? El diagnóstico y la ley. Ah, el diagnóstico decíamos que en el tamizaje neonatal, ¿no? Se hace. Entonces, esto se realiza ahora a todos los recién nacidos para detectar precozmente. Luego vamos a ver qué ley es la que respalda y ahí nomás. Perdón, acá en cuanto a la ley, miren, en el año 2011 ellos desde el 2011 cuentan con la ley 29.698 que va a declarar interés nacional, ¿no? Y el preferente para las personas que padecen estas enfermedades raras o huérfanas. Y recién en el 2015, o sea, hace 10 años, se elaboró el reglamento. ¿Ya? Entonces ya tienen ellos su... Muy bien. Bueno, no sé si tienen preguntas al respecto. Ah, perdón, lo voy a detener.